La Gran Guerra. Orígenes, hechos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El amanecer del siglo XX prometía una era de avances sin precedentes. La revolución industrial había transformado las naciones, la ciencia avanzaba a pasos agigantados y el optimismo de una Europa pujante pintaba un escenario de prosperidad futura. Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad, tensiones invisibles acumulaban fuerza, como un volcán a punto de entrar en erupción. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto de proporciones masivas, fue un punto de inflexión en la historia global. Una guerra que despojó a imperios, alteró fronteras y dejó cicatrices imborrables en la humanidad. Este documental revela con un tono dramático y reflexivo los motivos que encendieron esta catástrofe y las consecuencias que transformaron para siempre el paisaje político y social del mundo. Europa en las primeras décadas del siglo XX era un caldero a punto de estallar. Las grandes potencias estaban unidas por pactos y alianzas que, en lugar de garantizar la paz, prepararon el terreno para una guerra inevitable. Desde finales del siglo XIX, la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y Gran Bretaña, y la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia, consolidaron dos bloques opuestos. El objetivo, proteger intereses comunes, pero la realidad fue otra. Estas alianzas amarraron los destinos de las naciones y cualquier chispa podía encender el fuego. El nacionalismo exacerbado elevaba tensiones. Los Balcanes, conocidos como el polvorín de Europa, eran el epicentro de disputas territoriales y rivalidades étnicas. Serbia, apoyada por Rusia, soñaba con unir a los pueblos eslavos por completo, mientras Austria-Hungría percibía esto como una amenaza existencial. Al mismo tiempo, las potencias competían por influencias coloniales y mercados internacionales. El auge económico de Alemania preocupaba a Gran Bretaña y el crecimiento de los ejércitos hacía de la guerra una posibilidad tangible. En este ambiente enrarecido, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, era solo cuestión de tiempo. El 28 de junio de 1914, un día que marcaría para siempre la historia, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, Sophie, fueron asesinados en Sarajevo. El autor fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio-bosnio. Este atentado, aunque simple a primera vista, fue mucho más que un acto aislado. Austria-Hungría culpó a Serbia y le envió un ultimátum imposible de cumplir. Las alianzas hicieron el resto. Rusia respaldó a Serbia, Alemania apoyó a Austria-Hungría y en cuestión de semanas, Europa estaba en llamas. Los líderes europeos subestimaron el impacto de sus decisiones. En agosto de 1914, la guerra comenzó con esperanzas de un conflicto breve. Había un optimismo ilusorio, como demostraban frases famosas como «Para Navidad estaremos en casa», nada más lejos de la verdad. La guerra en el frente occidental se estancó rápidamente, dando lugar a un tipo de combate nunca antes visto, la guerra de trincheras. Soldados hundidos en el barro, bajo la constante amenaza de artillería y ametralladoras, vivieron una pesadilla. Cada metro ganado costaba miles de vidas. En el frente oriental, mientras tanto, gigantes como Alemania, Austria-Hungría y Rusia se enfrentaban sin tregua, pero la incapacidad de Rusia para sostener una guerra moderna la llevó al colapso y a la revolución bolchevique en 1917. No obstante, la Primera Guerra Mundial no fue solo una lucha europea. Tropas de colonias africanas, asiáticas y de América Latina fueron arrastradas al conflicto, luchando en un conflicto que no era suyo,
empuñando armas para potencias que los trataban como subordinados. El sufrimiento no tenía fronteras. Si algo distinguió esta guerra, fue el uso de tecnologías que transformaron la violencia en una máquina industrializada. Las ametralladoras, más precisas y rápidas, convirtieron los campos en carnicerías. Los tanques y aviones hicieron su debut, redefiniendo las estrategias y los horrores del combate. Pero quizás lo más aterrador fue el uso de armas químicas, como el gas mostaza, que quemaba la piel y los pulmones, dejando a los soldados atrapados entre elegir una muerte lenta o salir de las trincheras para enfrentar las balas enemigas. La Primera Guerra Mundial fue un campo de experimentación mortal. En 1917, un evento cambió el curso de la guerra: la entrada de los Estados Unidos. Durante años, este país había permanecido neutral, beneficiándose económicamente al proveer recursos a los aliados. Sin embargo, el hundimiento de barcos civiles por submarinos alemanes, sumado a la revelación del Telegrama Zimmermann, un intento de Alemania por aliarse con México contra los Estados Unidos, llevó al presidente Woodrow Wilson a declarar la guerra. Con la llegada de tropas frescas y recursos estadounidenses, el equilibrio se inclinó en favor de los aliados. Poco a poco, las potencias centrales comenzaron a colapsar, incapaces de sostener la guerra. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, las armas finalmente guardaron silencio. El armisticio fue firmado, poniendo fin a más de 4 años de sufrimiento inimaginable. Sin embargo, el costo fue devastador: más de 16 millones de muertos y 20 millones de heridos, ciudades destruidas, economías colapsadas, familias desgarradas. Aunque la guerra terminó, los conflictos internos y resentimientos seguían hirviendo. Los imperios que habían dominado el mundo por siglos, como el austrohúngaro, el otomano y el ruso, se desmoronaron, dejando un vacío de poder y caos. El Tratado de Versalles de 1919 hizo el intento de reorganizar un mundo desgarrado. Alemania, señalada como principal culpable de la guerra, fue castigada con severidad. Perdió territorios, se le impusieron reparaciones económicas exorbitantes y se limitaron drásticamente sus fuerzas armadas. Mientras tanto, nuevas naciones surgían de las ruinas de los viejos imperios: Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia y otras más. Pero el cambio no trajo estabilidad. Por el contrario, el tratado sembró profundas heridas en Alemania, alimentando el resentimiento que llevaría al ascenso del nazismo y eventualmente a la Segunda Guerra Mundial. Además, los antiguos imperios coloniales comenzaron a enfrentar movimientos independentistas en sus territorios. La guerra había mostrado que estos pueblos, obligados a luchar por sus amos europeos, no aceptarían permanecer bajo su yugo para siempre. La Primera Guerra Mundial no fue la guerra para acabar con todas las guerras, como muchos esperaban. Fue, en cambio, un sombrío recordatorio de lo frágil que es la paz cuando las ambiciones y rivalidades quedan sin control. Nos dejó lecciones dolorosas sobre los costos de la guerra, no solo en términos de vidas humanas, sino también del impacto económico, político y emocional que puede arrasar generaciones enteras. A 100 años de la Gran Guerra, su legado vive en las fronteras que trazó, en las tragedias que marcó, pero también en las advertencias que dejó para las generaciones futuras. Conclusión: la Primera Guerra Mundial fue más que una guerra, fue el fin de una era y el inicio de otra. Una demostración aterradora de lo lejos que puede ir la humanidad para imponer su dominio, pero también un testimonio de las terribles consecuencias que acompañan a los conflictos. Con esta reflexión, este documental
no busca solo informar, sino invitar a recordar, valorar la paz y aprender de los errores del pasado. Porque, al final, la historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que nos enseña sobre quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Muchísimas gracias a todos por haber visto el video. Su tiempo y atención significan mucho para mí. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo o entretenido. Si les gustó y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden suscribirse al canal. Al hacerlo, estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán la próxima entrega. Estamos preparando algo muy interesante y no querrán perdérselo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.